Hola amigos, hola amigas, bienvenido a un nuevo programa de Vive Kairos. Disculpas por mi voz, pero son gajes del oficio por tener hijos enfermos. Así es que iniciamos esta sesión con un tema súper interesante que íbamos a aperturar, que es cómo aprendemos. Así que Dayan Pizarro desde acá, mi querida Debbie. Hola amiga bella, gusto en saludarte. También de mi parte, bienvenidos a nuestro programa de hoy, que hay harto que aprender en este programa. Y nada, pues un saludo especial a todas las personas de México y de Chile que estamos unidos en este programa y es tan bonito. Así que nada, pues amiga querida, ahora queremos hablar con la persona que tiene que hablarnos de este tema, pues. Claro, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ya, yo quiero comenzar, Roberto Díaz por acá, bienvenido a todos. Yo quiero comenzar, siempre comienzo una pequeña historia. Cuando comenzó la pandemia, estábamos encerrados, entonces era difícil aprender algo nuevo. Entonces conversé con Dayana y dije, ¿sabes qué? Lo que he querido aprender siempre es tocar un instrumento. Entonces pensamos diferentes instrumentos y en pandemia y todo logramos comprar 2 violines. Un violín para ella y un violín para mí. Y yo encantado tratando de aprender violín. Y tomamos alguien que nos enseñara violín, mediante esta misma vía. Entonces empezó a enseñarnos lentamente, yo bien torpe, muy torpe para tomar el violín y el arco en particular. Y Dayan no, Dayan bien le seguía todo lo que decía la profesora, todo lo que decía la profesora, y llegó un momento en que a pesar de que haber querido siempre aprender, dije, no voy a aprender. Y dejé eso de lado, porque la profesora empezó efectivamente a irse con el alumno más aventajado y a mí me dejó un poco de lado, me sentí que no era lo que yo quería y finalmente, bueno, Dayan aprendió muchísimo más que yo y yo quedé hasta ahí. El punto era, ¿cómo aprendemos? ¿De dónde viene este tema del aprendizaje? ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Entonces ahí remontémonos un poco a la psicología del aprendizaje, que está muy ligada también a lo que es la psicología del desarrollo, definitivamente ligada completamente a la psicología del desarrollo, pero hoy no vamos a hablar de la psicología del desarrollo, sino del aprendizaje. ¿Y el aprendizaje de dónde viene? Siempre se dice que los bebés nacen en blanco, es un libro en blanco, y no es así. No es así, fíjate, porque los primeros aprendizajes, los que han ocurrido a través de millones de años, se ha transmitido todo esto a través del ADN. Hemos evolucionado y el ADN ha tomado todo ese aprendizaje y lo transmite a las futuras generaciones. Por lo tanto, no es cierto que los bebés nazcan sin saber nada, vienen ya con mucho aprendizaje. Sin embargo, no es consciente el aprendizaje que tienen. Y si vemos justamente cómo va aprendiendo, están los actos reflejos. Los actos reflejos, el cerebro tiene todo el tema neuronal, todo eso está muy, ¿cómo se llama? Sabe cómo responder. Eso lo aprendió. O sea, si yo siento algo caliente, retiro la mano, es un acto reflejo. Eso es un aprendizaje que nadie nos dijo, nadie nos enseñó, pero está en nosotros. Y posteriormente, a medida que el bebé va creciendo, el bebé va aprendiendo imitando, por imitación. Algunos aprenden tan bien cómo manipular todo que se convierten en los famosos dictadores, el pequeño dictador, ¿no es cierto? Porque saben cómo manejar, aprenden que llorando van a lograr algo, que haciendo algo, que riéndose, ¿no es cierto?, en su carita, va a reaccionar. Así el ser humano va aprendiendo y a medida que se va desarrollando su cerebro va capturando efectivamente toda esta información, la va capturando y va entendiendo, la va acumulando. La mayoría de nosotros, los seres humanos, aprendemos lo que se llama aprendizaje vicario, es decir, por imitación. Yo voy aprendiendo del resto, voy aprendiendo de mis papás y mi mamá, que son las primeras personas que yo tengo cercanas de mis hermanos, y posteriormente a la sociedad. Una vez que yo me manejo en casa, ya tengo cierto aprendizaje en casa, puede ser bueno, puede ser malo, y me enfrento a una sociedad que hay otras personas ahí, y yo empiezo a aprender de ellos. Si entro a digamos, prekinder, y hay niñitos que efectivamente golpean, están acostumbrados a golpear y a gritar, lo más probable es que el hijo de uno va a aprender exactamente lo mismo, va a llegar a la casa replicando eso. Fíjense que siempre hace mucho más caso a lo que la tía dijo o la que la maestra dijo, más lo que le dijeron los papás. Entonces, vamos en esta etapa del aprendizaje por imitación. A medida que nos seguimos desarrollando, ya empezamos a cuestionar, ya empezamos a entender, y ahí comienza nuestro propio aprendizaje. Además,
como mencionaba anteriormente, hay otras formas de aprender. El ser humano aprende de forma kinestésica, es decir, tocando cosas. Otros, por observación, simplemente son visuales, y otros son auditivos, y otros todos tenemos una mezcla, pero tenemos una preferencia de aprendizaje. Yo en particular soy visual. A mí tengo que estar mirando y tengo que estar tocando, más que escuchando. En cambio, hay otras personas que se pueden escuchar, simplemente escuchar, y con eso es suficiente. Entonces, sí, yo en clase también escucho, también ¿cómo se llama? Practico, y así uno va desarrollando justamente el aprendizaje y va quedando basado en los estímulos que yo recepciono por la parte sensorial, visual, auditiva y de mis manos, cuerpo, mi piel. Yo recibo información del entorno y voy dando cierto tipo de respuesta. Y a medida que uno va creciendo, se va acostumbrando a cierto tipo de respuestas. Cuando uno es adolescente ya puede cuestionar, ahí cuestionan bastante los adolescentes y ahí empiezan un nuevo aprendizaje. Es decir, empiezan a cuestionar, decir, ok, lo que yo he aprendido no es tan así, no lo veo tan igual. Mi papá ya no es un héroe. Mi papá, el que sí porque sí, ya no es tan así. Explícame por qué. Ya no acepto eso. ¿Y eso qué implica? Que recibo información, la comparo con lo que yo tengo en mi cerebro y tomo decisiones conscientes, esta vez conscientes, de decir, ok, no, estaba equivocado y por lo tanto voy a cambiar mi forma de pensar. Eso tiene mucho que ver con la insight, en la parte cuando nosotros tenemos pacientes, que el paciente diga, oye, ahora me doy cuenta efectivamente lo que yo siempre pensé no era tal. Y ahí cambio mi forma de ver la vida, la construyo de una forma diferente. Eso tiene mucho que ver con las creencias limitantes también, porque de alguna forma es lo que cuando tú cuestionas, empiezas a cuestionar tu creencia limitante. Entonces, va muy asociado, como dices tú, en aprendizaje y cómo va creciendo. Nosotros tenemos un caso muy chistoso, pero lo voy a comentar acá. Mi hijo imita a su padre, 100%. Y como buen chileno, cuando se cruza una persona en el volante que no hace bien algo, dice, esto fue. Y él de inmediato me, mamá, estos son hueones. Y nosotros así, no, hijo, el papá lo dijo, es su héroe el que lo puede decir. Entonces, obviamente, a medida de que nosotros le vamos inculcando, le vamos indicando que no corresponde, pero llega con cosas feas del colegio y que los niños no tienen la culpa, lo vieran en otro lado, podrían decir lo mismo de nosotros, que le estamos inculcando algo malo. Sin embargo, eso es como los moldeamos dentro de este círculo de amor, como lo vamos guiando, pero también se pueden tornar con amistades que no son muy buenas. Y también eso afecta también a su crecimiento. Yo no sé qué opinas, Debbie, de todo eso. O sea, sí, claro, yo de alguna forma creo que el tema del aprendizaje es en primera línea lo que debemos comprender cómo funciona. Porque si yo, ¿no es cierto?, tomo el aprendizaje como un proceso que siempre está renovándose, ¿no es verdad? Voy a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de darme cuenta que hay cosas que sé y hay cosas que no sé, pero que sí necesito saber. A eso voy yo. Entonces, hay como 4 etapas en el aprendizaje que son conscientes e inconscientes, que yo las encontré súper interesantes porque es un círculo que se repite. Por ejemplo, está el incompetente inconsciente, que es cuando uno no sabe que no sabe. ¿Cachai? Hay veces que uno no sabe que no sabe. Y ahí está actuando el incompetente inconsciente. Por ejemplo, cuando yo soy niño, mi papá tiene un auto y yo no me doy cuenta que no sé manejar hasta que tengo el deseo de usar ese auto. Hasta ahí, ¿no es cierto?, no tuve la necesidad. Entonces, el aprendizaje tiene que ver también con las necesidades que yo voy teniendo en la vida. Dependiendo lo que yo voy viviendo, van a ser las cosas nuevas que yo voy a tener que aprender. Porque yo creo que uno de los problemas más complejos que se nos da en la sociedad, a nosotros como seres humanos, es que a veces creemos que somos como dueños de la verdad y creemos que lo que ya aprendimos es la ley última. Y yo siento que una de las maneras de aprender a aprender es siempre saber que uno tiene la posibilidad de mejorar y para eso tiene que volver a aprender algo, ¿no es cierto? Luego, según estas etapas, ¿cierto?, está el incompetente consciente, que es el que sabe y se da cuenta que no sabe, ¿cachai? Ahí cuando te cae la teja, así, ¡oh! Caché que no sé. Entonces ahí empiezas a buscar ayuda en el fondo, que es como la etapa. Después viene el competente consciente. Ahora sé que sé,
¿cachai? Ahora yo sé que sé esto. Y el tema es que tengo que tener todos mis sentidos puestos en este proceso, porque estoy aprendiendo cuando estoy manejando por primera vez, por ejemplo, y estoy iniciando mi carrera de manejo, estoy pendiente, ¿no es cierto?, de los cambios, del manubrio, de los espejos, y no soy capaz de prender la radio ni hablar por teléfono, porque estoy en el fondo sé que sé, pero tengo que aprender, ¿no es verdad? Y después viene el competente inconsciente, que es cuando ya me lo aprendí de memoria, ¿no es cierto? Y ya caché que sé manejar, y ya ahora hablo por teléfono, prendo la radio, pero eso nuevamente me lleva al estado de que siento que ya no necesito saber más, porque ya me lo sé de memoria y mi cerebro, que solamente existe para que sobrevivamos, no quiere nunca aprender cosas nuevas. Entonces, pero cuando yo conozco las etapas del aprendizaje de esta manera, me doy cuenta que constantemente tengo que estar limpiando mi inconsciente de las cosas que requiero saber. Eso es un poco lo que yo rescato de este tema del aprendizaje, amigo. Yo no sé si tú estás de acuerdo. Sí, mira, hay una, Sí, una mira, cosa que me olvide, perdón, Robert, que me sí, olvide. Lo que pasa es que en ese cuadro de la incompetencia y todo eso, a mí lo que me gusta de eso es que, tal como dices tú, cuando eres incompetente, inconsciente, te activas, o sea, ya empiezas a generar la duda. Después generas una acción, o sea, todo va Claro. a ser una acción que es como parte de las bases de metodología Kairos, que todo tiene que ser accionado y no por un asunto mágico del universo. Y después empieza hacia la perfección, ¿no es cierto? Exacto. Sin embargo, hay las personas que están con la desesperanza aprendida, nunca saben de eso, o sea, pueden saber de que no saben. Ya vamos a llegar a Justamente la desesperanza, eso. ya vamos a llegar a la desesperanza aprendida. Dame un segundito para hilar la desesperanza aprendida. Ah, ok, dale, dale. Sí, no, pero continúa, pero de ahí No, justamente es que lo que yo iba a indicar justamente ahora. no salen de ese Ya. círculo, entonces saben todo el círculo, pero hay otros factores que le están afectando a que no va a salir de ahí. O sea, nosotros somos conscientes, llegamos a la perfección y después alguien nos dice, oye, ¿sabías tú que las estadísticas tanto? Ah, no sabía. Y ahí vuelvo al ciclo 1 de soy inconsciente, pero El incompetente consciente. Y vuelvo a rellenar el círculo. Entonces, eso es lo bueno, que si tú estás despierto, puedes capturar que algo que no sabías y que te llamó la atención, puedes volver a este círculo virtuoso de, sin embargo, lo otro que lo voy a dejar como en un parking lot de la desesperanza aprendida, puedes saber todo el círculo, pero no te mueves. Exacto. Ya, Roberto, Ahí, dale. no, está bien, es que me gusta donde está yendo el tema de la desesperanza aprendida, que es una de las partes más tristes del proceso de aprendizaje. Entonces, retomando lo que tú estabas diciendo sobre desesperanza aprendida, yo quería hacer mención a cómo lo empezaron a estudiar efectivamente el tema de aprendizaje. Y está varias pruebas, tiempo atrás, Pavlov hizo unos estudios efectivamente el ejemplo clásico es el perro que tenía unos perros que les daba comida y los perros cuando le mostraba la comida, los perros empezaban a salivar. Después se dio cuenta que emitía un sonido otro elemento, en lo cual, por ejemplo, tocaba un sonido y los perros, y acompañado con la comida, y los perros salivaban. Posteriormente quitó la comida y justamente generó ese mismo estímulo y los perros sabían que efectivamente venía la comida y estaban salivando. Y sobre eso, que es tan básico, empezaron una serie de análisis a entender por qué y cómo los humanos, efectivamente, cómo los animales aprendían y cómo los humanos estaban aprendiendo. Y ahí sale todo lo que es el tema que se llama condicionamiento clásico y condicionamiento operativo. ¿En qué consiste eso básicamente? Es el cómo hacia las personas actúan de una forma y dependiendo de la respuesta que tenga el entorno, las personas empiezan a entender si eso es bueno o es malo. Es decir, si un bebé efectivamente grita, patalea y todo eso y efectivamente se le premia, se le da un premio, entiende que esa es la forma que él debe enfrentarse, hacer pataleta para recibir un premio. Eso se llama reforzamiento positivo. Ahora, reforzamiento positivo no es que sea positivo, sino que ayuda a reforzar esa situación. Es decir, el niño llora mucho, se le da un dulce, perfecto, entonces debo continuar con esto. Lo otro es el regañarlo y ya aprendí que no debe hacer eso. Y reforzamiento positivo también es, por ejemplo, cuando los niños sacan buenas notas y dicen, perfecto, muy bien, qué bueno. Esa respuesta ayuda a que la persona siga entendiendo que si lo hace bien va a recibir
algo positivo. Si trae buenas notas y se le dice, bueno, es parte de lo que tienes que hacer nada más, entiende que le da lo mismo porque la respuesta de los papás va a ser así. Así vamos aprendiendo. Toda la sociedad nos tiene bajo un sistema de condicionamiento operativo. Toda la sociedad. Nosotros actuamos, ¿por qué? Porque queremos ver cómo reacciona la gente. Si yo soy así, ¿cómo reaccionó la sociedad, el entorno? Y yo cambio. Yo voy cambiando, voy mutando, me voy transformando, como lo dije mucho tiempo atrás, me van castrando mi forma efectivamente de yo ser. Kairos está tomando esto mucho en consideración para poder avanzar, porque tiene que entender que efectivamente mucho, y ahí vienen como tú, limitantes, ¿cómo le llaman las limitantes? ¿Creencias limitantes? Las creencias, perdón, las creencias limitantes vienen prácticamente de ahí. Es decir, si está continuamente el entorno reforzándote algo, tú lo aprendes de esa forma. Y ahí lo quiero ligar efectivamente todo esto y que condicionamiento a lo que tú mencionabas recién, Dayan, que era justamente lo que querías mencionar. Ahora une lo que yo dije efectivamente a esto, que se llama tristemente desesperanza aprendida, que es donde nosotros tenemos que vencer y trabajar con los pacientes en eso. Ahí, cuando se entienda lo que es la desesperanza aprendida, es terrible, tiene que ver con condicionamiento. ¿Dayan? Exactamente. Mira, poniéndote mucha atención a lo que tú estás hablando, que de alguna forma es cómo nosotros programamos nuestra mente, creo que lo importante es entender que nosotros podemos reprogramar nuestra cabeza, nuestra mente, las veces que queramos, por lo mismo que cuenta Roberto, porque de alguna forma los niños aprenden a través de los estímulos y muchas veces esto genera pequeños y grandes monstruos en el futuro, porque obviamente cuando un niño aprende desde pequeño a que tienen que premiarlo cada vez que hace una cosa buena, esta persona cuando es adulta, ¿no es verdad?, se enfrenta a serios problemas, porque cuando uno es grande, o sea, nadie te aplaude todo el día porque tú haces cosas buenas. Entonces ahí vienen todos los problemas de personalidad, las depresiones, ahí se provoca todo lo que nosotros con Roberto tratamos con nuestros pacientes que llegan a nuestras consultas con problemas de que el mundo no los entiende porque su aprendizaje primario fue el que no los acompañó. Entonces, de alguna forma, creo que la clave de todo esto es entender que yo puedo reprogramar mi mente con voluntad, ¿no es verdad? Que la mente es a través de esquemas o de algoritmos, que eso lo hablaba Piaget en su época, que él hizo muchos estudios con el estudio de los niños, por ejemplo, él le llamaba esquemas, que en el fondo son algoritmos, porque yo aprendo, ¿no es cierto?, a tomar esto con un algoritmo. Mi cerebro tiene miles de neuronas que están conectadas que dicen cómo mover mi mano para atraer este celular a mi. Por ejemplo, ¿y por qué es importante? ¿Y qué nos muestra que uno aprende constantemente? Cuando uno, por ejemplo, se quiebra un brazo y tiene el yeso puesto durante 30 días, ¿no es verdad? Cuando tú te sacas el yeso, tu brazo no tiene la misma movilidad al principio, porque tu cerebro apaga ese aprendizaje, porque no lo usé. Y dicen los estudios que después de 21 días uno aprende una condición nueva. Entonces, por eso cuando tú vas al kinesiólogo, ¿no es cierto?, y empiezas a repetir el movimiento hacia arriba, hacia abajo, tu cerebro vuelve a encender el programa que se apagó. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las repeticiones también nos sirven mucho para el aprendizaje. Las antiguas culturas los llamaban los mantras, ¿no es verdad?, que eran repetir y repetir frases de que todo va bien, que la vida es buena, que soy bueno, que no sé qué. Son cosas que podrían parecer una locura, pero está comprobado, ¿no es cierto?, que yo puedo apagar y subir programas nuevos dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad de veces que yo me convenza a mí misma que eso es así. Entonces, eso es lo que va en esta metodología, que nosotros podemos aprender las veces que queramos y podemos reaprender miles de veces. Entonces, las claves de esta metodología es que nosotros vamos a enseñar paso a paso, como bien lo contaba Roberto, cómo tú puedes reprogramar tu mente y volver a aprender. No sé qué, Dayan, si tú puedes aportar algo en esto. Mira, un poco redondeando ya el tema, lo que decías tú, Debbie, y enlazándolo con Roberto, este asunto de las repeticiones es lo que tiene que ver mucho con la desesperanza aprendida.
Porque, ¿qué es eso como para entenderlo en una forma muy simple? A mí siempre me dijeron que era mala para las matemáticas porque mi mamá fue mala para las matemáticas, por ende toda la familia es mala para las matemáticas. Yo soy pobre porque mi familia y mi abuelo y todos fueron pobres, entonces yo no voy a romper el esquema. Es una condición que se repite y que se refuerza, allá donde está el reforzamiento positivo que decía Roberto. Entonces, si a ti te dicen de que no hay un pensamiento que pueda romper esto, tú lo vas a seguir repitiendo y lo vas a seguir repitiendo. Y la metodología Kairos no quiere cuestionar el aprendizaje que te dejaron tus tu familia, el entorno. Porque obviamente tiene un fundamento. Estamos diciendo de que lo que te haga sentido, síguelo, y nosotros vamos a abrir una cadena de información que tú vas a encontrar los no sentido y vas a tomar la que te va a servir. Entonces, eso es desesperanza aprendida, y yo creo que estamos muy golpeados en la sociedad con eso. Esto siempre ha sido así y así va a seguir siendo, y el romper los esquemas duele. Pero nosotros no queremos ir a romper la vida, queremos ir y entregar las alternativas que tenemos de cosas que nos pueden hacer crecer en el plano personal, profesional y espiritual. Me hiciste cortar, porque esto está muy relacionado cuando uno atiende pacientes. También hay otra de las técnicas, o la psicología sistémica en realidad, porque se encarga efectivamente de ver el árbol, y parte del genograma que te hacen ver justamente, te describen a ti, quién es tu papá, tu hermano, y se empieza a atender cómo está la generación arriba y la generación más arriba, y ojalá más arriba, si es que puedes llegar allá. Normalmente donde dice el paciente, pregúntale al papá cómo se portaba su papá, y uno empieza a observar patrones de aprendizaje. Siempre ha sido de esta forma, y ahí está justamente y ahí viene la creencia limitante, ahí viene todo esto lo que tú dices, la desesperanza aprendida. Tu papá nunca fue tu papá, el papá de papá siempre dijo que el papá no iba a llegar a hacer nada, el papá dijo que no iba a llegar a hacer nada, y así se transmite eso hacia abajo, y la clave está en darse cuenta de eso, en lograr identificarlo y decir, ok, yo voy a romper esto, yo hasta aquí llego, yo rompo lo que viene. Esto también se ve, quizás tú sabes más de eso, Débora, las constelaciones familiares. Ahí se da mucho eso. Es otro ámbito. Mira, tiene mucho que ver con la psicología sistémica, Roberto, porque un poco lo que hacen las constelaciones familiares es investigar, ¿no es cierto?, a tu familia para comprender, bueno, nosotros estamos hablando del aprendizaje, pero para comprender todos los procesos de tu vida. Porque de alguna forma, tal como lo dijiste tú delante, uno viene con mucha información en su ADN, que ya está predeterminada en nosotros, y cuando se repiten muchas acciones para atrás en tu familia, por ejemplo, existen estudios en donde hay un violador en la familia y eso se repite, o una persona violada en una familia, eso se vuelve a repetir en las siguientes generaciones, hasta que uno de ellos se da víctima. Es un poco lo que decía Dayan, cuando yo hablo y tengo un lenguaje donde digo, qué difícil es todo esto, qué tremendo lo que me pasó, ¿por qué a mí? La vida es complicada, son aprendizajes, son creencias limitantes. Como te decía, hay diferentes tipos de formas de querer aprender. Hay gente que le va a hacer sentido las constelaciones familiares, y hay otros que le va a hacer sentido la psicología sistémica, que tiene un poco más de estructura. Pero en fin, lo importante es que cada uno de nosotros tenga las ganas, el deseo de aprender algo nuevo y de reprogramarnos, porque esa es la idea. Y a través de metodología Kairos, obviamente nosotros se lo podemos enseñar. Pero para poder cerrar el tema, lo que decíamos, que justamente la psicología sistémica se encarga de ver los patrones familiares que existen, y que la idea es identificarlos para poder romperlos. También tú decías que con las constelaciones también se da algo parecido. Claro, te decía que las constelaciones familiares muchas veces son como traumas o karmas, ¿no es cierto?, que se repiten de familia en familia. Por ejemplo, cuando hay una violación en una familia, se estudia y se ve que en las generaciones siempre hay alguien que tiene la misma condición o le pasa lo mismo. O, por ejemplo, alguien que tiene depresión. Las depresiones también vienen de familia en familia. El alcoholismo también, como bien sabemos. Entonces, obviamente, cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere sanar, ¿no es verdad?, uno busca
lo que a uno le haga más sentido con el objetivo de cambiar la vida para sentirnos un poco mejor, si ese es el objetivo de esto en el fondo. No es juzgarnos ni criticar la sociedad ni en la vida que nacimos, sino que es hacer el cambio desde lo profundo. Así es, hazte cargo, como se ha dicho tantas veces. Hazte Ok, cargo. entendiste, pero la gracia es, ¿entendiste todo lo que pasó? Sí, entiendo, entonces ahora hazte cargo. Claro, eso es. Sí. Bueno, esa es la idea un poco de metodología Kairos, que vamos a, como decía, a dejar herramientas, tiene que hacer sentido, y si es pues ahora y no fue hace 5 años atrás, porque ahora es el momento, ahora es el momento de romper las creencias limitantes, ahora es el momento de aprender, ahora es el momento de hacerse sus propias ideas, y son las causalidades y las diosidencias. Así Sí, que Kairos es algo maravilloso, está sucediendo ahora. justamente, Kairos es algo importante y maravilloso, está pasando en este momento. Así que lo dejamos invitados al curso taller. Ya vamos a empezar a dejar información en nuestras redes sociales, un curso taller que tiene 5 ciclos, en donde vamos a ver todos estos temas que estamos hablando de alguna forma muy, no superficial, pero no tampoco con una profundidad. Van a ser 5 ciclos, van a empezar el 24 de septiembre. Felices de que nos puedan acompañar en esto. Vamos a dejar, como les digo, información, y lo bonito es que nos vamos a nutrir todos de un proceso de aprendizaje enorme, y por eso este tema era tan importante, cómo aprendemos, y aprendemos siempre del otro, aprendemos de la vida, aprendemos lo que nos pasa. Así es que por mi parte me despido, feliz que nos hayan acompañado en este capítulo, que Impulsa Emprende TV de alguna forma nos permite hacerlo. Así que Dayan Pizarro, con su voz terrible, pero con los ánimos enormes, les manda un beso a todos. Desde acá, desde Curacaví, Chile, también un abrazo gigante. Atrevámonos a cambiar la estructura, demos el paso y los esperamos con todo cariño a través de nuestras redes sociales. Así que síguenos en Impulsa Emprende TV. Así es, por mi parte, muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Y hay ya información que está grabada en nuestro canal YouTube, así que pueden seguir revisando hacia atrás. Y la idea también, vuelvo a repetir, invitarlo al curso que ya comienza en septiembre, 24 de septiembre, comienza el curso donde vamos a ver estos temas ya en mayor profundidad. Pero estos son los temas. Nosotros queremos ir mostrando en cada otro programa los temas y por qué son importantes entenderlos. Y con eso vas a lograr un cambio en tu vida, así que te lo aseguro. Síguenos. Listo. Un beso, cuídense. Adiós. Besos, Okay. chao, chao. Chao. Gracias. Chao.